Muy bien. ¿Alguna vez ha visto o ha leído alguna novela o alguna historia que usted no se esperaba al final? Y usted dice, va muy bien, va muy bien. ¡Oh, pero cómo pasó eso! No me lo esperaba. No me esperaba que la película cambiara la trama tan de repente. ¿Alguna vez? Yo recuerdo esa historia, por ejemplo, contada por Ernesto Hemingway en una historia que él le titula El centro del mundo. Y este evento ocurre en la ciudad de Madrid. Y él dice que había un joven llamado Paco. Sabemos que Paco es el nombre abreviado o es el seudónimo para los que se llaman Francisco. También se les llama Pancho. Bueno, este se llamaba Paco porque pues es en España, ¿no es cierto? Y pues en México hubiera sido Pancho. Se llamaba Paco, era mesero, trabajaba en un restaurante dentro de un hotel en el cual se hospedaban exclusivamente toreros o ex-toreros. Paco estaba tan emocionado porque él en su vida, algo que anhelaba en toda la historia de su vida era ser torero, pero nunca se le había dado la oportunidad. Al punto que él anhelaba, miraba, observaba, pero nunca se acercaba a los matadores que se hospedaban en aquel lugar. En cierta ocasión, después de trabajar todo el día, se quedó platicando con el lavaloza. El lavaloza es el lavaplatos. Se quedó platicando con él después de la larga jornada y le dice, fíjate que yo siempre he querido ser torero, pero nunca, pues no sé, he querido, pero nunca he podido hacerlo. Y el lavatrastos, que se llamaba Enrique, le dice, mira, vamos a ver si tienes el coraje, porque para ser torero se necesita ser así como un buen pintor. ¿Cómo? ¿Sabe? Digo, eso es lo que acabo de agregar yo porque me acordé de Will, pero para ser torero necesita ser valiente. Y Paco le dijo, bueno, trátame, pruébame a ver qué es lo que tengo que hacer. Así que Enrique agarró una silla, le amarró 2 cuchillos en las esquinas, dijo, tú agarras ese mantel de la mesa, vas a hacer como que eres torero, yo voy a ser el toro. Y así empezaron en la cocina y en el área de los comensales, en el área del comedor, persiguiéndolo, pero en una de esas, aquel que tenía todas las ilusiones de ser un gran torero, un gran matador y que su nombre se victoriara en la plaza y entrar con el traje de luces, uno de los cuchillos le rozó la pierna, pero se la rozó de tal manera que uno de los nervios hizo que se desangrara y murió y fue sepultado con todas sus ilusiones. Cuando yo leí esa historia dije, no te lo puedo creer, voy a regresar a este libro. Yo quería que fuera torero. La historia que vamos a estudiar el día de hoy es precisamente una de esas en las cuales no te esperas el final. Dices, pero mejor te la leo. Dice el Evangelio de Lucas en el capítulo 17, dice, versículo 11, mientras Jesús iba de camino a Jerusalén, llegó a la frontera entre Galilea y Samaria. Al entrar en una aldea, 10 leprosos se quedaron a la distancia gritando, Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. Jesús los miró y dijo, vayan y preséntense a los sacerdotes. Mientras ellos iban, quedaron limpios de la lepra. Uno de ellos, cuando vio que estaba sano, volvió al suelo a los pies de Jesús y le agradeció por lo que había hecho. El hombre era samaritano. Jesús preguntó, ¿no sané a 10? ¿Dónde están los 9? Ninguno volvió para darle gloria a Dios excepto este extranjero. Jesús le dijo al hombre, levántate, sigue tu camino, tu fe te ha salvado. Esto es interesante porque en esta historia yo no me esperaba ese final. No me lo esperaba. Esta historia, te voy a confesar una cosa, me ha fascinado tanto, pero al mismo tiempo me ha causado tantos problemas que por un momento yo dije, no sé qué decirle a la congregación porque quiero hablar de esta historia. Y yo no quiero ser el típico predicador que en el tiempo de Acción de Gracias o en el fin de semana de Acción de Gracias habla de alguna historia acerca de agradecimiento. Y entonces termina haciéndote sentir mal porque no eres agradecido. Porque en ocasiones, bueno, es lo que uno hace como predicador, ¿no es cierto? Uno cae en el paradigma, en la costumbre de hacer sentir mal a la gente porque no hace alguna cosa. Entonces la gente sale de la iglesia sintiéndose mal, pero no haciendo cambios. Porque el remordimiento no te provoca hacer ningún cambio. ¿Me sigues o no? Bueno, y todavía no me enojo, pero ahorita me voy a enojar un ratito más en el sermón. Eso nada más fue así como, ahí va. Ahora, tengo mucho que decir. Puedo decir de esta historia, por ejemplo, que fueron los últimos días de Jesús.
fue el último viaje del Señor, ya iba camino a Jerusalén y en ese viaje es donde lo iban a ejecutar. Puedo decir que esta historia se encuentra únicamente en el Evangelio de Lucas, el cual de profesión tenía, era de profesión médico. Me llama la atención porque probablemente Lucas se quedó pensando, ¿cómo es posible que 10 leprosos hayan sido sanados? ¿Cómo es posible? Yo creo que hizo tanto impacto en la mente de Lucas que por eso decidió incluirle. Lo que me quiero enfatizar es en la fe. Estos hombres, cuando Jesús les dice, ve y preséntate al sacerdote, para mí me impacta totalmente. Porque tú y yo sabemos que los sacerdotes estaban la mayor parte del tiempo en el templo. El templo era sagrado. En el templo no podían entrar animales, específicamente perros, no podían entrar samaritanos o extranjeros, y no podían entrar mujeres. Las mujeres tenían un lugar especial. ¿Me sigues o no? Por supuesto, una persona impura como un leproso no podía entrar. Me llama tanto la atención que Jesús le dice a estos hombres, vayan al templo. Y tal vez nosotros no lo lleguemos a comprender hasta que nos ponemos en los zapatos. Ahora, no nos vamos a poner en los zapatos de un leproso, pero sí nos podemos poner o relacionar cuando decimos, imaginen una persona que no tiene documentos aquí en Estados Unidos, ¿ok? Imagínate, va caminando, se encuentra con Jesús y Jesús le dice, mira, vete caminando a la oficina de migración. En el camino te van a salir los papeles. Usted dice, no. Es ahí donde está el problema. Jesús le dice a estos hombres, vayan y presenten al sacerdote. En ningún momento Jesús levanta su mano y dice, oh, copus, te voy a sanar. Nada. No dice una palabra mágica. Tampoco hace lodo con el polvo. Tampoco, no hace nada. Simplemente les dice, vayan y preséntense con el sacerdote. Y es ahí donde entra mi primer punto, acerca de la fe. Es muy fácil hablar y cristianizar, o como se dice comúnmente el lenguaje, la jerigonza cristiana, la cual es un idioma muy particular que se llama cristianish, o también le puedes llamar cristiañol. Si personas que hablan de una forma muy particular del cristianismo, oh, Dios te bendiga. Hay unos que hasta debaten eso, no se debe decir Dios te bendiga, se debe decir Dios te bendice. Porque Dios te bendiga es como que Dios te va a bendecir en el futuro, pero Dios ya te está bendiciendo ahorita porque Dios ya te dio la vida. Ay, no inventes, este habla cristiañol, de verdad. Todas esas palabras que salen de la boca, pero no necesariamente salen de la mente. Es muy fácil decir, Jesús es bueno, Jesús es grande, Jesús sana, Jesús da los papeles, Jesús rescata, Jesús consuela, Jesús conforta, Jesús está conmigo. Es una cosa decirlo y mucha gente lo comprende. Pero es otra cosa muy diferente cuando Jesús te dice, ve caminando y preséntate al sacerdote. Cuando ya tiene que ver conmigo, cuando ya no es nada más intelecto. Por eso yo te quiero hacer la pregunta, ¿qué es fe? Para ti probablemente fe pueda representar la iglesia a la que vas. Oh, mi fe, bueno, yo soy cristiano, esa es mi fe. ¿O qué es fe? Bueno, algunos llegan a citar la escritura y dicen, fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Aleluya. Bueno, eso es probablemente para ti fe. Pero creo que fe, en los ojos o a los ojos de este pasaje, de este texto, fe es más que eso. Fe es aferrarte a lo que tu mente te dice, a pesar de que tus emociones te dicen otra cosa. Lo escribí, y escrito suena más bonito. Fe es aferrarse a las conclusiones de tu razón, a pesar de tus emociones. Apúntalo, por favor, y después la pones en el Facebook, la pones en el Snapchat, la pones en todas esas cosas del diablo, las pones ahí. Fe es aferrarse a las conclusiones de la razón, a pesar de tus emociones. Eso es fe. Es que tú y yo sabemos que Dios es grande, ¿no es cierto? Pero entonces, ¿por qué nos cuesta creerlo cuando pasamos por tiempos de dificultad? Aquí está en el intelecto, pero tu emoción llamada miedo, tu emoción llamada inseguridad, te hace creer que Dios no es fiel, que Dios no está, que Dios no es poderoso. Pero aquí lo entiendes, aquí lo comprendes, lo has escuchado tanto que te ha penetrado en la mente, en el corazón, lo sabes con el intelecto, pero tus emociones te traicionan. Es como el caso del niño. Yo recuerdo cuando estaba aprendiendo a nadar y me estaban dando estas lecciones, uno de mis tíos. En mi intelecto yo sabía que podía nadar
Yo entendía cómo hacer los movimientos y sabía que mi tío, al estarme agarrando, pues iba a flotar. Yo sabía que si dejaba mi cuerpo ir, además de que si dejaba mi cuerpo ir, iba a flotar, ¿no? En mi intelecto. Pero en el momento en el que mi tío me soltaba, empezaba a patalear y me empezaba a hundir. ¿Me sigues o no? Es como el caso de la muchacha que es víctima de abuso físico por parte de su compañero. ¿Sí o no? A ella le dicen, mira, no es un buen muchacho para ti. Y ella lo sabe. Y ella lo entiende. Sí, hermano, pero él va a cambiar. Esta vez solo me dio un derechazo en el hígado. Yo creo que está cambiando. En su intelecto, ella sabe que esta persona no es para ella. En su intelecto, ella sabe que está mal, pero sus emociones la traicionan. ¿Me sigues o no me sigues, iglesia del Señor? Porque el punto aquí es la fe. Estamos hablando de la fe. Jesús, o estos leprosos, en el sentido de esta historia, estos leprosos sabían quién era Jesús, porque en cuanto lo vieron le gritaron, ¡Maestro! ¡Maestro! Yo me imagino que estos leprosos o habían escuchado de Jesús o habían estado junto a él. A lo mejor llegaron a ser algunos de sus discípulos, se apartaron de él. No sé la historia. Lo que sí sé es que sabían quién era y que tenía poder. Y es que es una cosa muy diferente saber quién es Jesús y entender que tiene poder, y otra cosa muy diferente dejarlo aplicar en mi vida. Atreverme a decir, ¿sabes qué? Yo sé que tú eres poderoso. James Dobson, en un libro que se llama Cuando lo que Dios hace no tiene sentido, cuenta la historia de un malabarista. Que en una ocasión se puso enfrente de un grupo de gente y estaba en la cuerda floja. Y estaba el malabarista. Y aventando todas las cosas y caminando en la cuerda floja. De pronto dice, damas y caballeros, ¿ustedes creen que yo pueda hacer este acto con una carreta? Y la gente, pues quién sabe, pues sí puedo. Y entonces fue y se puso a hacer con la carreta en la cuerda floja, una carreta. Increíble, ¿o no es cierto? Aplauso por favor para el al final dice, damas y caballeros, ¿ustedes creen que pueda hacer esto con una carreta y con los ojos vendados? Y la gente dijo, uy, no, este público sinceramente. No, la gente dijo, sí, claro que sí, damas y caballeros. Y entonces pasa y con la carreta, con los ojos vendados, va de un lado y regresa para el otro. Damas y caballeros, ¿creen que lo puedo hacer? Sí, la gente ya estaba emocionadísima, tipo Bambi, así domingo después de Acción de Gracias, emocionadísima. Y toda esa cuestión. Dice, ahora, ¿ustedes creen que puedo hacerlo con una carreta, con los ojos vendados y con una persona encima de la carreta? Y la gente gritó, ¡sí! Muy bien, puede pasar al frente por favor. Y la persona dijo, no, yo no. O sea, intelectualmente sabía que el malabarista podía hacerlo, pero sus emociones, su miedo, su temor, su inseguridad le decía que no era lo correcto por hacer. Fe es aferrarte a las conclusiones de tu razón a pesar de tus emociones. Y esto fue lo que hicieron los leprosos. Por eso no me quiero concentrar en agradecimiento, porque todos sabemos qué es agradecimiento. Que el agradecimiento tiene que ver no con actitud, es decir, tengo todo, por eso te soy agradecido. No, el agradecimiento tiene que ver con actitud. Te soy agradecido, Señor, aunque tengo esta lepra. Aunque ya me dijiste que fuera el sacerdote, mis compañeros ya se fueron con los sacerdotes, pero sabes, yo tengo algo más importante que hacer. Y es regresar y agradecerte. En otras palabras, no necesitas tener la sanidad completa para ser agradecido. Pero yo te prometí que no iba a hablar de agradecimiento. Pero es que hay gente que nunca, aunque tenga todas las cosas, es agradecida. No voy a hablar de agradecimiento, solamente voy a decir esto. Y esto es una pequeña historia. ¿No te acuerdas todo el caso de aquellas personas en Comanjilla? ¿Alguien ha estado alguna vez en Comanjilla? ¿Nunca? Comanjilla es un lugar cerca de León, Guanajuato, cerca de San José de los Burros. León, Guanajuato es un lugar donde sale agua termal, agua caliente, y también sale agua fría. Gente puede estar lavando en el río y en un lado agua caliente y agua fría. Es una cosa maravillosa.
Lo único bueno que vas a encontrar ahí cerca. Lo único. Impresionante. En una ocasión un reportero llegó a este lugar, vio que mujeres estaban lavando de una forma increíble en la ropa, en el agua caliente, estaban lavando la ropa y luego la metían en el agua fría y eso hacía que la ropa quedara pero nítida. Entonces el reportero empezó a observar eso y le dijo a uno de los locales: oiga, esto es increíble. ¿Será que las mujeres aquí están extremadamente maravilladas y agradecidas porque la madre naturaleza les da agua caliente y agua fría en el mismo lugar y tienen esta manera conveniente de lavar? Dice: no crean, están quejándose porque la madre naturaleza no les provee también el jabón. Y es que de verdad, prometí que no iba a hablar del agradecimiento, porque es muy típico hablar de agradecimiento en el fin de semana de Acción de Gracias, pero creo que el agradecimiento no tiene que ver con actitud, es decir, soy apto para agradecer porque tengo todo esto. Agradecimiento tiene que ver con actitud. Te soy agradecido, Señor, por lo que tengo. No tengo la sanidad completa porque aún no he ido con el sacerdote, pero sabes, te soy agradecido por lo que has hecho por mí, lo que has hecho por mí. Es interesante todo esto. Por lo tanto, oye, se me acabó el tiempo. En segundo lugar, bueno, veo la fe de estos hombres, esta fe que desafió cualquier cosa. A estos 9 hombres que se fueron a ver al sacerdote y que no regresaron con Jesús y que se fueron nada más así como el burrito y que no regresaron con Jesús, no los culpo. Quiero que te pongas a pensar en cuánto tiempo vivieron estos hombres en soledad. Un leproso no se podía acercar ni 50 metros a una persona. Tan contagiosa era la enfermedad en ese entonces e incurable que personas se les caían pedazos de piel. Miembros de su cuerpo se caían, no podían vivir en comunidad, eran exiliados. Imagínate vivir en soledad, tu familia por tantos años, no poder besar a tu esposa, no poder besar a tus hijos. Por eso muchos leprosos lo que hacían era reunirse en grupos. Cuando vivían en comunidades de leprosos, dejaban de ver esas diferencias entre hombre y mujer, o dejaban de ver esas diferencias entre gentil o judío. Pues es que hay cosas mayores, ¿sabes? Somos leprosos. Es hasta que estamos en momentos de dificultad, todos, que realmente llegamos a unirnos fuertemente. Los enemigos de Jesús, los herodianos, los fariseos, los saduceos, la manera en la que se llegaron a reunir es cuando enfrentaban un mismo problema. En ocasiones creo que esta nación va a llegar a unificarse hasta que se enfrente una persecución. Bueno, pero me estoy saliendo del tema. Lo que estoy diciendo es que estos se unían porque no tenían a dónde más ir. Imagínate ver a Jesús, tener todas sus esperanzas, haber sufrido por tanto tiempo, ven a Jesús y Jesús les dice: vayan a ver al sacerdote. Y estos hombres se pusieron a pensar: voy a ver a mi familia, voy a ver a mis seres queridos, finalmente voy a regresar a casa, agradecer a Jesús ahorita, Señor, espérame. Y se fueron. Honestamente no los culpo, porque es la condición humana constante. Pero el segundo paso es practicar la humildad. No una semana, no decir: esta semana voy a ser humilde, esta semana voy a ser humilde. No en una semana. Ya hemos mencionado que un hábito se aprende al menos en 4 semanas, en un mes, 40 días más o menos. La humildad te muestra quién eres y que todo lo que tienes es de Dios. Por eso no te cuesta darle de regreso a Dios. No estoy hablando económicamente, sino que este hombre leproso comprendió que lo que tenía, es decir, la sanidad, lo único que tenía, porque había perdido la dignidad, había perdido la familia, obviamente había perdido su trabajo, había perdido todo, y lo único que tenía era lo que Jesús había hecho en su vida. Cuando tú aprendes y entendemos que lo único que tenemos es lo que Jesús nos ha dado, esto provoca que regresemos inmediatamente, que dejemos todo lo demás, que el sacerdote, que me salude a su suegra. Regresamos con Jesús, porque Jesús es lo más importante, porque he entendido lo que ha hecho en mí. A esto se le llama humildad. Entonces confiar, tener fe en Jesús es hacer lo que te dice aunque tus emociones te traicionen. Aunque tus emociones te digan: no, es que Señor, no puedo dejar ir esto, no puedo dejar ir a mi esposo, no puedo dejar ir el sufrimiento que me ha causado esta situación, no puedo dejar ir lo que me está afectando. Señor, es que tanto tiempo está. Imagínate el leproso que le hubiera dicho: Jesús, ay, mira, es que sí quiero que me sanes, ¿verdad? Pero no habrá otra manera diferente, Jesús. Mira, Señor, es que ir al templo es muy peligroso, ¿no? ¿Por qué no? ¿Te das cuenta que en ocasiones uno hace negocio con Jesús? ¿Por qué no de esta manera? Mira, sí me gusta lo que estás haciendo en mi vida, pero ¿por qué no lo haces de esta manera? Como que uno sabe más que Jesús.
Si quiero que transformes mi vida, quiero que cambies mi manera de ser, pero ¿por qué no lo haces de esta manera que no duela tanto? Sino que dejarlo ir. De nada sirve decir que creemos en Dios, que creemos en Jesús, si no hacemos lo que Él nos dice. Es como decir, yo respeto tanto a esta persona, pero no me gusta que me aconseje. Yo la respeto tanto y sé que es una persona sabia y una persona que entiende, pero que no me dé sus consejos. Pues cuando tú dices que crees que en el poder de Jesús, pero no haces lo que Él dice, no vale de nada. Estos hombres entendieron con su mente que Jesús tenía el poder de sanarlos y decidieron hacer lo que parecía ilógico, una vuelta a la historia que no esperaban, y lo hicieron a través de la obediencia. Por eso, lección número 1, concluyo, terminé, finito. Número 1, no puedes esperar a que tu situación mejore para obedecer, para adorar y para ser agradecido. No esperes a que tu situación mejore. Señor, un día, mira Señor, por esta, ahí lo hice con la izquierda, pero es con la derecha, por esta, Señor, cuando me saque la lotería, Padre Santísimo, alabado, aleluya, cuando me saque la lotería número 1, voy a donar 60% a la BAME. No, 50 a la BAME. 2, le voy a comprar un carro nuevo a Gerardo. 3, voy a comprarle su propia escuela a Suriel. Su propia escuela. Es decir, si tan solo tuviera, Señor, si tan solo estuviera, Señor, si tuviera un mejor trabajo, tú sabes que yo haría esto y esto otro. No esperes a estar mejor para hacer lo que tienes que hacer. No esperes a estar en una mejor condición para agradecer, para adorar, para darle la gloria a Dios. No esperes a que estés en una condición mejor. Ahora es el momento. Jesús comenzó la sanidad en este hombre leproso, pero todavía tenía que ir a ver al sacerdote. En el camino fue cuando fueron sanados. Por lo tanto, no esperes. Eso se llama tener fe, porque fe es abstenerse, es aferrarse a las conclusiones de tu razón a pesar de lo que te dicen tus emociones. Y lección número 2 y última, porque yo prometí que no iba a hablar del agradecimiento. Por lo tanto, la lección número 2 es: ser agradecido es importante aun cuando tus circunstancias te gritan. No debes de ser agradecido. Ser agradecido aun cuando tus circunstancias te dicen no deberías ser agradecido. Así que, ¿de qué hablé? Bueno, pues hablé de 3 cosas. Número 1, hablé de la fe. Número 2, hablé de la obediencia. Hablé de la humildad. Y en tercer lugar, que dije que prometí, casi cumplo del agradecimiento. Haz que tu vida tenga un cambio totalmente diferente, una trama que no esperábamos, tal y como la historia de estos leprosos, tal y como la historia de Hemingway. Que la historia de tu vida sea una historia con un final que nadie esperaba. Pero todo esto, debido a la comprensión que tienes de la fe y al aferrarte a tu fe, a pesar de que tus emociones te quieran traicionar.